Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Qué rápido se pasa la semana, ¿no es cierto? Otra vez estamos juntos, viernes por la tarde en Israel, Galilea, y vamos a estudiar juntos la porción de la Torá que corresponde a este Shabbat, este sábado, como ya les he contado, digamos para los que nunca estuvieron aquí, ya hace meses que estamos estudiando juntos en esta comunidad de mi canal la porción de la Torá que se estudia en Israel cada Shabbat. Y estamos ahora en una serie de porciones de Torá que es increíble la correlación que tienen con lo que nos pasa hoy en el mundo a todo nivel. Y las últimas porciones de la Torá hablaban de la salida de los hebreos de Egipto de la esclavitud hacia la tierra prometida. Si alguien no ha visto mis videos sobre esto, los invito a entrar al canal y verlos porque yo creo que van a encontrar ahí contenido muy interesante que les va a resonar mucho a nivel de entendimiento de lo que estamos pasando en el mundo, y también los va a ayudar, yo creo, bastante para elevar vuestro estado de ánimo. Y llegamos ahora, hoy, a dos porciones. ¿Por qué? Porque yo, como les expliqué en videos anteriores, el calendario hebreo es diferente al gregoriano juliano y varía cada año, porque hay años que hay un mes más, que se llama el calendario Meubar, o sea, así se dice en hebreo, porque va de acuerdo a los ciclos lunares. Y entonces hay años que sale un mes más, y la intención cuando se estudia la Torá cada Shabbat es que se lea toda la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Que si un año falta un mes, hay que hacer dos porciones en cierto Shabbat para alcanzar, y este es uno de ellos. Entonces estamos en Éxodo 35, es la porción que se llama Vaikahel, y luego viene Pekudei. Son dos porciones que se estudian en este Shabbat. Y vamos a entender qué quiere decir esos nombres de esas porciones. Y lo interesante, lo que me pasó a mí cuando estudié ahora para ustedes, para hacerles este video, es que llego al libro Éxodo, que en hebreo se dice Shemot, que quiere decir nombres. Ese es el verdadero nombre del libro Éxodo, es nombres, porque es el libro donde aparecen más nombres de Dios. Entonces, por eso se llama así. Y siempre yo me pregunto, ¿por qué será que no le dieron el nombre correcto en español y en todos los demás idiomas, ¿no es cierto? Esa es la pregunta interesante. Y estas dos parashot son las últimas del libro Éxodo, y cuando yo las leía, les digo honestamente, me parecía como aburrido, digamos entre comillas, porque tiene una especie de repetición de lo que dijeron las porciones anteriores. Y cuando empecé a estudiar profundamente, ahí me quedé fascinada de nuevo, porque tal como les dije en muchas oportunidades, no hay casualidades en la Torá. O sea, yo como persona secular, porque para los que no me conocen, que sepan que yo no soy ni rabina, ni pastora, ni cura, ni nada. Yo soy una persona secular que vive en Israel, sabe hebreo, leer, escribir, y estudio mucho. Por supuesto que soy una persona espiritual, o intento serlo. Entonces lo que comparto aquí es mi estudio a través de diferentes rabinos, de libros, también de la perspectiva de la Kabbalah, y también mi perspectiva personal, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, pero si quieren escuchar, yo creo que nunca está de más. Entonces, antes que nada les cuento que al final de este video les voy a traer una anécdota fascinante, donde ahí les voy a dar un ejemplo de lo que es una mal traducción de la Torá, de una parte de esta parashá a el español, que a través del latín, etcétera, del griego, de todas las traducciones que se hicieron, y cómo repercute en una obra de arte que está en el Vaticano. Esto es fascinante, entonces les pido que se queden hasta el final porque quiero contarles esto.
Pero antes vamos a estudiar estas dos porciones porque realmente aquí hay una profundidad increíble. Entonces, vamos a entrar en el contexto de qué estuvimos hablando las últimas parashot, de la salida. Parashot es para allá, o sea, para allá es porción y parashot es en plural. Es decir, las últimas porciones íbamos describiendo cómo luego de que Moisés nace como príncipe en Egipto, o sea, no nace, sino que lo rescatan del río y lo cría una princesa egipcia, entonces él crece como príncipe y también estudia y tiene muchas revelaciones a nivel espiritual y crece y nace como hombre, o sea, crece como hombre libre. Y ahí está la clave, que para identificar la esclavitud de su pueblo tenía que venir un hombre libre de afuera y ver la injusticia. Y él tratar de despertar a los hebreos. Y no le fue para nada fácil. Ya como estudiamos en las porciones anteriores, fue muy difícil para Moisés y también para Dios hacer que se despierten y que quieran salir de la esclavitud. ¿Eso les resuena algo? Bueno, entonces, estas dos porciones de hoy aparecen justo después del pecado del becerro de oro, que eso fue luego de que Moisés bajó del monte Sinai con las tablas de la ley que le dio Dios y encuentra que están ahí dentro de una festividad semi-orgía adorando a un becerro de oro. Y ahí se arma, ¿no? Como se dice en general, y Dios le dice a Moisés que le va a dar otro pueblo en vez de ese, porque está muy decepcionado, y Moisés le pide que no, que les dé otra oportunidad. Y entre la subida de él la primera vez, la segunda vez, porque él sube 2 veces y recibe 2 veces las tablas, Dios da instrucciones al pueblo hebreo de cómo crear el tabernáculo y todos los artefactos que están dentro del tabernáculo. Entonces, en las porciones anteriores, ¿qué es lo interesante aquí? Lo que yo encuentro al principio que me parecía aburrido, pero al final no es nada aburrido, todo lo contrario. Que volvamos para atrás a la parashá de Terumá, que ya estudiamos juntos, que fue la parashá donde Dios le dice a Moisés, pide una donación del pueblo hebreo de oro, plata, piedras preciosas, todo lo que tengan, materiales de todo tipo para crear y construir el tabernáculo. Y ahí lo que ocurre es que empiezan a donar los hebreos, y lo que pasa ahora en esta parashá es que Dios le dice a Moisés, diles que es suficiente, que paren de donar, porque estaban donando tanto que ya era suficiente y más de lo necesario. Y volviendo a Terumá, cuando Dios le dice a Moisés que pida esa donación, también le da una larga y extensa descripción de cómo hay que crear el tabernáculo. Y ahí hay cientos de versos en la Torá donde se describe los detalles de cómo hacer el tabernáculo, de qué materiales, de qué medidas, luego cómo hacer la menorá, la famosa menorá, ¿se acuerdan de cómo se dice, el candelabro famoso de que está en el tabernáculo? Cómo hacer ¿cómo se dice? Especie de plato de cobre, de bronce, donde se lavaban las manos. O sea, todo lo que hay dentro de ese tabernáculo, cómo hacer el incienso, de qué hierbas, la ketoret, la famosa ketoret. Todo está escrito, cientos de versos describen hasta las vestimentas del sumo sacerdote. ¿Y qué ocurre? Luego aparece este evento del becerro de oro, etcétera, y otra vez llegamos a la parashá de Vaikael, que es Vaikael, quiere decir, y juntarás al público. O sea, ¿qué quiere decir la palabra Kaal? Porque Vaikael, la raíz es Kuf Hei Lamed. ¿Y qué palabra, qué sustantivo sale de Kuf Hei
Lamed, sale Kahal. Kahal quiere decir audiencia o grupo de gente, ¿ok? Entonces, si leemos en español, en Éxodo 35, donde empieza esta parashá, dice: y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y díjoles: estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. O sea, así empieza, y en hebreo es Va'ikael, juntará a la gente. ¿Y qué pasa ahí? Primero que ahí se habla del Shabbat. Es lo primero que Dios le dice al pueblo, que es el Shabbat, pero eso lo vamos a hablar después. Pero yo quiero hablarles de lo interesante que pasa aquí, en estas parashot. O sea, en Terumá, Dios da instrucciones de cómo hacer todo el tabernáculo y todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. ¿Ok? Luego, viene el momento en que Dios dice: paren de donar, es suficiente, porque estaban trayendo tanta donación que ya no hacía falta más. Y luego en Va'ikael, en esta parashá, en esta porción, otra vez aparece la misma descripción de cientos de versículos de cómo hicieron el tabernáculo. Y ahí viene la parte que supuestamente es aburrida, porque nosotros decimos: ok, en Terumá ya leí muchas páginas con cientos de versículos explicándome hasta el último punto de exactitud de cómo hacer todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, y hasta las vestimentas del sumo sacerdote. Y ahora otra vez viene una para allá donde otra vez los mismos cientos de versículos diciendo lo mismo. Y uno dice: ¿por qué? ¿No es cierto? Y es muy buena la pregunta ¿por qué? Porque nosotros sabemos que no hay nada casual en la Torá. No hay nada que, digamos, el que escribió la Torá se aburrió y dijo: voy a hacer copy-paste, voy a hacer copia-pega. ¿No es cierto? No. Aquí hay intención en todo y hay algo entre líneas en todo lo que hay en la Torá, y eso es lo que tenemos que extraer nosotros para recibir el mensaje tan poderoso. Y ahora yo les voy a saltar a otra cosa para que entiendan lo que se esconde aquí tan fuerte. En muchas creencias espirituales, religiosas, etcétera, se habla de la persona iluminada, de la persona espiritual, digamos, podemos hablar de Moisés, de Jesucristo, de Buda, de la gente que llegó realmente a un estado elevado, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tocar el concepto de la quinta dimensión, que está tan de moda, ¿no es cierto? Que está muy de moda por todos lados, todo el mundo dice: estamos ascendiendo a la quinta dimensión, por eso está pasando lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Otra gente dice: ¿cuáles son las señales de que ya estoy en la quinta dimensión? Y hacen listas de que si estás así, te pasa esto, te pasa el otro. Y yo al principio me reía, digamos, pero con buena intención, porque yo decía: ¿qué es eso de la quinta dimensión? ¿Será que tengo que ver lucecitas de color? ¿Tengo que ver ángeles? ¿Tengo que empezar a levitar? ¿Empezar a, no sé, ver extraterrestres? ¿Qué es la quinta dimensión, no? Es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos lo que dicen muchas de las creencias o filosofías espirituales del mundo, muchas de ellas dicen algo muy interesante y muy profundo sobre qué es una persona iluminada. Y lo que dicen es lo siguiente: que cuando una persona ya llega a ese nivel, hay una correlación entre tres cosas en su ser, en su vida. Una es intención, otra es emoción y otra es acción. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo tener una idea de qué quiero hacer. Entonces eso es la intención. Es como decir, pongo las instrucciones de lo que voy a hacer. Pero luego eso siempre va acompañado con una emoción. Y la pregunta es: ¿qué emoción va junto con esa intención? Y ahí tocamos de nuevo lo que es crear la realidad, porque durante toda nuestra
jornadas juntos aquí en mi canal, he hablado muchas veces de que de acuerdo a la Kabbalah, de acuerdo a muchísimas otras escuelas espirituales, nosotros creamos la realidad con nuestra mente, pero no es la mente sola, porque la mente es, digamos, la instrucción, es la frase racional, lógica que dice, esto es lo que yo quiero hacer, ¿ok? Eso es solo uno de los elementos, pero luego viene la emoción. ¿Y qué tipo de emociones pueden crear? Solo dos. Una es el amor y la otra es el miedo. Y del amor derivan todas las emociones positivas y del miedo todas las negativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser que yo tenga una intención de algo. O sea, una frase que yo digo, yo quiero hacer tal cosa. O quizás no es mi intención, quizás otra persona me dijo. Digamos que un joven que le encanta la música y su pasión sería tocar el cello, digamos por decir. Pero vienen los padres y le dicen, no, vos tenés que ser abogado. Entonces él, como cree lo que sus padres dicen y está programado de acuerdo a lo que sus mayores, sus adultos le dicen, él también dice, tengo que ser abogado. Esa es la instrucción, ¿ok? Pero la emoción es una especie de frustración, porque ahí no está la pasión de él. Y luego la acción, que es ir y ser abogado, digamos que si la intención fuera ser abogado, la emoción fuera la pasión por ser abogado, el amor por la abogacía, y luego la acción de ir a estudiar y ejercer, entonces le iría muy bien. Pero ¿cuánta gente se encuentra a los 35, 40 años, 45, no sé qué edad puedo decir, ¿no? Hoy en día, muy frustrada porque ha hecho algo en su vida que de golpe se da cuenta que no era su pasión, no era lo que quería, no era lo que amaba de verdad. O quizás estar casado o casada con alguien que no era la persona que realmente amaba, sino que hubo una influencia de afuera, de creencias, de familia, de lo que sea, que hizo que elija otra persona que no era su amor verdadero, su pasión. Entonces, primero que volvamos a qué es una persona iluminada, elevada. Una persona iluminada, elevada, espiritual o que está en la quinta dimensión es una persona donde intención, emoción y acción van juntas, son idénticas. Entonces, ahí sí, esa persona se realiza, crea la realidad de acuerdo a lo que realmente quiere y siente algo muy positivo, porque está realizando su intención junto con su emoción en la realidad. Y eso se retroalimenta, haciendo que cada vez vaya creando de nuevo lo que realmente quiere. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí en la Torá, en estas porciones tan intrigantes que uno dice, ¿por qué me tienen que dar otra vez el manual de instrucciones que ya me lo dieron antes de cientos de versículos? ¿Para aburrirme nomás? No. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es una genialidad. Cuando yo lo descubrí, entre ayer y hoy me quedé boquiabierta. Volvamos a lo que ocurre en estas porciones y escuchen muy bien. Primero en Terumá, Dios dice a Moisés, pide que donen, pero donen por voluntad, por supuesto, y con eso vamos a hacer el Mashken, que es el tabernáculo donde va a estar el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y le da las instrucciones de cómo hacerlo. Ahí está la intención, ¿ok? Luego en la parashá siguiente aparece que el pueblo donaba una cantidad enorme, no paraba de donar, hasta que Dios tuvo que decir, paren, paren. O sea, ¿qué nos muestra eso? Que hay una emoción, porque la gente va de corazón. Y también dice en la Biblia, el que lo haga de corazón, está escrito aquí en la parashá, que esa donación que sea de corazón. O sea, hay una emoción muy positiva de voluntad de dar. Y luego en la parashá última, que es Vaikael, otra vez la instrucción de cómo hicieron el tabernáculo. Y las dos son idénticas, o sea, la instrucción
antes de la donación, que es la emoción de dar, la bondad, la generosidad, que son todas derivadas del amor, y luego nos muestra cómo lo hicieron, que lo hicieron a la perfección, o sea, intención, emoción y acción idénticas. ¿Se dan cuenta la profundidad y la belleza que hay aquí? A mí me dejó realmente fascinada este descubrimiento. Y ahora vamos a hablar de algo importantísimo, que es cómo empieza Vaikael, porque en Vaikael, en esta parashá, que es la de la congregación, ¿cómo empieza? Se lo voy a leer en hebreo, y no se preocupen que luego se los voy a traducir. ¿Cómo empieza? Dice que Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, Sheshet yamim ta'aseh melachá, vebayom ashvi'i yeh lachem kodesh shabbat shabbaton le Adonai, kol aseh bo melachá yumat. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Se los leo en español, de la Reina Valera. Dice, en el capítulo 35 de Éxodo, versículo 2, 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo a Jehová, cualquiera que en él hiciere obra morirá. Interesante, ¿no? Que por un lado nos aparezca este regalo que es el Shabbat, porque antes de que aparece la Torá hebrea, no había ningún concepto o ley que diga que hay que descansar, porque cuando se habla del Shabbat en la Torá se dice, el esclavo y el burro van a descansar, o sea, todos van a descansar, no solo los hebreos o los, digamos, señores o los no sé qué, sino que todos tienen que descansar. O sea que eso es una especie de declaración de derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene un regalo del Shabbat y luego dice, morirá el que haga obra en Shabbat. También ahí hay una pregunta bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo puede ser que la pena por no guardar Shabbat sea la muerte? Y ahí también yo he hecho un análisis que no solo yo lo he hecho, sino también viene de varias perspectivas de la Kabbalah. Y para eso vamos a volver a Terumá, a la parashá donde se da la instrucción de crear el tabernáculo, que Dios le dice a Moisés, dale estas instrucciones al pueblo. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betoham, que ahí está uno de los errores de traducción al español y a todos los demás idiomas. ¿Qué es lo que dice Dios? Y me harán un tabernáculo y yo viviré dentro de ustedes, de ellos, del pueblo, o sea, dentro de la persona. O sea que el mashken, que quiere decir, si lo traducimos literal del hebreo, que en español le dicen tabernáculo, es contenedor, eso es mashken, la palabra. O sea que cada uno de nosotros es un contenedor de la divinidad. Eso es lo que nos está diciendo aquí Dios en la Torá. Porque Él dice, yo estaré dentro de ellos, no dice dentro del tabernáculo. ¿Ok? Y ahí, ¿qué es lo que nos dice la Kabbalah? Que estos 6 días de trabajo que aparece aquí en la Torá, que dice el trabajo, en la parashá esta, en la porción, es el trabajo del mashken, es construir el tabernáculo. Y dice que si el que sigue trabajando en el tabernáculo hasta en sábado, por más que el trabajo sea haciendo el tabernáculo, que es algo tan importante, él morirá. ¿Y cuál es el significado tan profundo que se esconde aquí en esto? Es que los 6 días de trabajo en el tabernáculo, en el mashken o el contenedor, es el trabajo en nosotros. Y cuando llegamos al Shabbat, si hemos hecho bien el trabajo y no necesitamos seguir trabajando en nosotros, quiere decir que ya nos hemos liberado
Y al liberarnos, es como si nos estuviéramos liberando de el círculo de reencarnación, de karma, de, como dicen en la India dicen, de maya, de la ilusión, de la dualidad, ¿no es cierto? Porque durante esos 6 días de la semana, el trabajo es trabajo espiritual en nosotros, es decir, ir liberando una y otra vez, a través de todos los eventos que pasamos en nuestra vida, ir liberándonos de la reacción negativa hacia todo, del juicio, de la agresividad, del miedo. Tal como les conté en el último video que hicimos la parashá de la semana, yo cité el curso de milagros, que es uno de los libros más inteligentes y profundos que hay, yo creo, que también representa toda esta sabiduría, que también ahí se dice que la realidad la creamos dependiendo de nuestra perspectiva, porque puedo estar o de la perspectiva del amor o del miedo. ¿Y qué quiere decir miedo? Miedo quiere decir todas las reacciones negativas que yo pueda tener a algo vienen del miedo, y todas las reacciones positivas vienen del amor. Ahora, si yo cada vez que me pasa algo reacciono contra eso, sea con un juicio, sea con miedo, sea negándome a lo que está pasando, a la realidad, eso es del miedo y es lo negativo y va a recrear otra situación igual hasta que yo no me dé cuenta, no cambie y sea capaz de reaccionar del lado del amor a toda situación en nuestra vida. Entonces, cuando me ocurra de nuevo esa situación y yo reaccione del lado del amor, se va a liberar y no va a volver a ocurrir. Y para hacer esto un poquito más entendible, yo les pregunto a ustedes, ¿no les ha pasado? A mí, por supuesto, me ha pasado en la vida de tener relaciones con personas, puede ser pareja, amistades, familiares, que, digamos, a nivel de pareja, que uno busca la pareja ideal y le aparece a alguien, tiene una relación de pareja y pasa algo malo ahí y uno se enoja, culpa, se pelea, se separa y después viene otra persona y otra vez todo parece maravilloso, pero otra vez vuelve a pasar lo mismo. O sea, esa cualidad negativa que tenía la persona anterior aparece de nuevo en la nueva y uno dice otra vez, uy, qué mala suerte que tengo, que otra vez me viene esta persona con la misma cualidad que yo no soporto y otra vez pelea, otra vez nos resistimos a la realidad y otra vez explota todo, otra vez nos separamos. El tema es que eso ocurre una y otra vez porque yo reaccioné de la perspectiva del miedo a lo que tenía enfrente de mí, que puede ser una persona, una relación de pareja, un lugar de trabajo, ¿no es cierto? Que también nos ha pasado en la vida, que hemos estado en un trabajo donde el jefe era de una manera que sufríamos mucho y dejamos ese trabajo y vamos a otro y otra vez el jefe nos hace lo mismo. Nos hace sentir infelices y otra vez nos enojamos, reaccionamos, culpamos. Culpar es una de las peores reacciones emocionales. Entonces estamos recreando ese ciclo, que es lo que los de las culturas orientales dicen karma, ¿no es cierto? Eso es el karma. El karma es volver a recrear lo mismo del lado negativo, en vez de liberarlo al reaccionar del lado del amor, de la compasión, de la, ¿cómo podemos decir? De la empatía, en vez de estar en contra y culpar al otro, sentir empatía y entenderlo, entonces no enojarnos, ¿no es cierto? Entonces, ese Shabbat es un estado emocional al que hemos llegado luego de esos 6 días de trabajo en el contenedor que somos nosotros. Entonces, el que sigue trabajando en Shabbat va a morir, ¿por qué? No porque lo van a matar, porque va a tener que seguir los ciclos de vida, de renacimiento, de
reencarnación, porque todavía no se ha liberado, no ha hecho suficiente el trabajo para decir, me gané este Shabbat, me lo gané porque ya no necesito trabajar más, soy libre a nivel emocional, a nivel de, me he convertido ya en el amor. O sea, todo lo que viene a mí, yo lo veo desde esos ojos. ¿Entienden? O sea que aquí, eso es lo que veo yo, que no es que Dios es malo y dice, te voy a matar si trabajas en Shabbat. No, tú mismo vas a seguir en ese círculo. Porque no has logrado durante esos 6 días trabajar tu mashken, tu contenedor, tu tabernáculo, para que cuando llega el Shabbat ya estás libre. Y eso es la quinta dimensión, mi querida comunidad. La quinta dimensión es un estado emocional en el que, por ejemplo, hoy está de moda, ya lo he dicho muchas veces, culpar a los que están haciendo lo que están haciendo. Está de moda tomar lado, entrar en dualidad, decir los sombreros blancos contra los sombreros negros. Estos son los buenos, estos son los malos. Está de moda ponernos en un estado emocional terrible por ver las cosas horribles que nos muestran que hacen los supuestos sombreros negros y hundirnos más. Ahora, ¿qué es la quinta dimensión? Es cuando yo puedo ascender a esa dualidad y verlo a todo con compasión, con amor, y dejar de reaccionar de forma negativa, porque también ver las cosas horribles que nos cuentan de los que nos quieren hacer, de lo que están haciendo con todo tipo de personas, nos baja a ese nivel, otra vez, al miedo, al estrés, a la rabia, a la bronca, ¿no es cierto? Y nos están bajando de nuevo a la vibración que no es el Shabbat, la libertad. Y yo no digo que hay que ignorar el sufrimiento ajeno, todo lo contrario. Hay que estar ahí, pero con otra perspectiva. Entonces ahí nosotros los estamos liberando a ellos. Y estamos también dejando de alimentar toda esa negatividad que es lo que alimenta a los que supuestamente están haciendo lo que están haciendo. Espero que entiendan a lo que me refiero. Entonces, este video veo que está siendo un poquito más largo de lo normal, pero bueno, los que todavía tienen paciencia de quedarse, yo les quiero ahora traer esa anécdota fascinante donde les traigo la clase de hebreo principal, que también viene de aquí. ¿Qué ocurre? Justito antes de Vaikael, el último párrafo, donde Moisés baja del monte Sinai con las tablas de la ley, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver en español y luego les voy a explicar aquí esto que es fascinante. Desciende Moisés y en el capítulo 34 de Éxodo, número 30, dice, y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y en el versículo anterior, 29, disculpen que empecé al revés, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo él hablado, o sea, hablado con Dios. Muy interesante. Ahora vamos a explicarles cómo está escrito en hebreo. El mismo versículo dice, Keren or pnei Moshe, ¿ok? O Karan or pnei Moshe, porque en la Torá no había los puntitos de las vocales del hebreo, entonces se puede leer de una forma u otra. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, la cara de Moisés resplandecía de luz, porque al parecer cuando Dios se encontró con Dios y bajó, su rostro resplandecía de luz por haberse encontrado con Dios, ni más ni menos.
Y en hebreo la palabra resplandecía se dice karan, kuf, reish, nun. Pero ¿qué sustantivo sale de la misma palabra karan? La palabra keren. Keren es o rayo, como rayo de luz, o cuerno. O sea, si yo digo los cuernos de una vaca, digo karnei apara, o sea, keren es cuerno, como los cuernos de un animal. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en el Vaticano? Les pongo aquí una imagen. Miren esto bien. Eso es la escultura famosa de Moisés que hizo ni más ni menos que Miguel Ángel, el famosísimo e increíble escultor Miguel Ángel de Renacimiento. Y miren cómo hace a Moisés, lo hace con 2 cuernos. ¿Qué les parece? Y no solo él, sino que hay otras esculturas de Moisés y otras representaciones en el arte de esas épocas con cuernos. O sea que, ¿qué es lo que pasó aquí? Una de las teorías habla de que el San Jerónimo, que hizo una de las traducciones de la Biblia, en su traducción, él escribe cuernos, dice, lo dice así, la cara de Moisés estaba cornuda, así traduce San Jerónimo del hebreo. Entonces, Miguel Ángel le pone cuernos a la escultura de Moisés. ¿Qué les parece? Por otro lado, otras conjeturas, hay varias tesis sobre esto. O sea, no están todos de acuerdo. Otros dicen que no, que San Jerónimo, lo que él decía era que el único que podía resplandecer de luz era Jesucristo. Entonces, por eso él cambió y puso cuernos, en vez de decir resplandecía de luz la cara de Moisés. Y otras teorías dicen que estas representaciones de Moisés con cuernos venían de otra simbología, de otras creencias que en esa época existían, que bueno, piensen ustedes qué pueden ser esas creencias que aparecen cuernos, ¿de dónde vienen cuernos, no es cierto? Entonces yo quería mostrarles esto porque ahí muestra lo interesante, lo fascinante que es cuando se traduce de otra manera el hebreo y a dónde se puede llegar a hacer a Moisés con cuernos en vez de hacerlo con rayos de luz, que eso es, que tampoco eso decía la Torá, porque la Biblia decía la cara de Moisés irradiaba luz, tampoco decía tenía rayos de luz. O sea que ustedes ven que ahí hay un cambio bastante grande de lo que decía el hebreo. Pero bueno, este video nos ha salido bastante largo, con mucha información, pero me encantaría que me cuenten qué les pareció, cómo les resonó todo esto. Y como siempre, recordarles, recomendarles aprender hebreo, porque miren las maravillas que podemos aprender cuando tenemos la capacidad de leer la versión original de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque hay tanto conocimiento, tantos secretos ocultos en ese libro maravilloso, que si lo leemos en su idioma original, sin errores, sin cambios, ahí sí podemos empezar a sacar todas estas maravillas. Y para eso, si alguien quiere saber cómo aprender, yo les puedo recomendar la mejor academia de hebreo bíblico del mundo, que está en Israel, donde yo trabajé hace muchos años, por eso los conozco, que tienen cursos específicos para eso, cursos online con profesores de habla hispana, donde te enseñan hebreo bíblico, también, por ejemplo, griego, para leer el Nuevo Testamento en su idioma original. Te enseñan arameo para poder leer las partes de la Biblia que están en arameo y también los libros de la Kabbalah, entre otros, que está el Zohar, por ejemplo, está en arameo. Entonces, esta academia se especifica en idiomas bíblicos y también en cursos interesantes sobre la Biblia. Así que abajo les pongo un enlace donde ustedes pueden dejar sus datos para que ellos los contacten y les expliquen todas las opciones de cursos online, que hay cursos en vivo, hay cursos grabados, hay cursos sobre Moisés, sobre esto, de todo. O sea, fantástico, hay muchísimo para aprender de ahí. Entonces, bueno, mi querida comunidad, después de
toda esta información, me queda desearles mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo y Shabbat Shalom.